Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Aquí conectando una semana más por la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Que nos ha permitido estar en esta plataforma de las redes sociales, en este radio, Busco en ti Radio. Y bueno, pues bien contenta diciéndoles que ya próximamente ya está cercano el tercer congreso de Busco en ti Radio aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, va a ser en un lugar emblemático de Tijuana que se llama Cine Libertad. Para todos aquellos que conocen ese cine, son de los primeros cines que existieron aquí en esta ciudad. Y bueno, estaremos ahí, tendremos el privilegio de estar ahí varios conferencistas de diferentes partes, de diferentes países, así es que los invitamos a que sean parte de este gran congreso que tiene por nombre Paternidad. Y bueno, vamos a orar, porque si no se me va el tiempo. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, toma control de este tema. Tú eres bueno, eres misericordioso y siempre tienes palabra fresca para tu pueblo, para tu iglesia, para darnos un futuro, una esperanza. Te damos gracias por tu palabra revelada a tus hijos. Y hoy ponemos este tema en tus manos para que seas tú dirigiendo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que el tema se llama Algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder. Y yo quiero decirles que no quiero rayar en ser de caer mal, porque Dios nos habla a todos y Dios está queriendo a todo mundo hablar, pero muchas veces nuestros oídos están puestos en tanto ruido que no alcanzamos a oír la voz de Dios. Pero a mí, ahora para amanecer martes, Dios me habló una palabra una y otra vez y yo el sueño lo tenía pesado, no me quería ni despertar y decía sendero, sendero, una y otra vez, sendero. Y luego me dijo, sendero de justicia, voy a pasar por allí. Así me dijo, sendero, sendero, sendero de justicia, voy a pasar por allí. Y ya cuando era tanto así, me levanté y apunté entre todo mi pesadez de mi sueño y hasta entonces me dejó descansar eso de que venía una y otra vez, ¿no? Y bueno, yo le dije, Señor, pues tú guíame. Entonces Dios me dio este tema y estando haciendo el tema, escribiendo todo el tema que Dios me estaba guiando con los versículos, todo esto, me dio una revelación que se los voy a dar enseguida. Entonces el tema es algo grande va a suceder, ¿sí? Tenemos que estar alertas, estemos posicionados en el camino estrecho. Y yo quiero hablarles que sendero, ¿sí? Los senderos son caminos de hasta 2 metros máximo de ancho. No estamos hablando de largo, estamos hablando de ancho. Los senderos son hasta 2 metros máximo de ancho, mientras que los caminos son mucho más anchos, ¿sí? Entonces la palabra senda correcta en hebreo se refiere al sendero marcado o bien definido, ¿sí? Uno que el pastor conoce bien. Eso significa en hebreo, ¿sí? Senda correcta significa en hebreo sendero marcado o bien definido, uno que el pastor conoce bien. En la Biblia, Dios nos habla en 84 pasajes bíblicos sobre caminos que nos acercan al Señor y otros que nos desvían, nos alejan de Él. El enemigo, el enemigo quiere llevarnos por caminos anchos de múltiples creencias, formas de ser felices, muchos buenos intencionados que apagan su conciencia con dar cosas a su prójimo, pero sin relación con Dios ni cambio en su vida, ¿verdad? Y viviendo matices grises en su moral y ámbito espiritual. Otros se pierden creyéndose buenos a sus propios ojos o a su entendimiento, pensando que ellos al no hacer mal a nadie, por eso son salvos o son buenos, ¿sí? Y esa es una mentira que el diablo ha hecho creer a mucha gente, a muchos hombres y aún a personas que están en la iglesia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y sabemos que eso no nos salva, ¿no? Que es una mentira del diablo, porque sin Jesús como el mediador entre Dios y el hombre, nadie entrará al reino de Dios. Dios
Dios tiene solo un camino y cuando decidimos caminar por ese camino estrecho, Él allanará esas sendas. Es decir, nos dará la sabiduría para enfrentar las dificultades, los obstáculos. Nos hará acceder, ¿sí? O transitar con más claridad o fácilmente viendo su poder obrar sobrenatural en Dios. En Dios no hay términos medios, no hay matices grises o beige, o es blanco o es negro, ¿sí? No puede servir a dos amos, habla que no puede ser frío o caliente, dice que de una misma agua no puede salir agua dulce y amarga. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos tenemos que decidir, ¿verdad? A quién vamos a servir. Y estamos en un tiempo muy peligroso. Esto que el Señor me habló, creo que le está hablando a muchos hijos de Dios, a mucha iglesia. Entonces, yo ahora quiero traerte este mensaje, ¿sí? En Mateo 7:13 de la Reina Valera, 1960, esa es la traducción, Reina Valera 1960, dice así. Mateo 7:13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es una palabra que me fue dando cuando estaba hablando y meditando en lo del sueño, y me fue dando, conectando con versículos bíblicos, ¿no? Y esta palabra va conectado a este mensaje. Jesús nos da esta metáfora haciendo referencia a que solo hay dos caminos, el espacioso, que está lleno de egocentridad, orgullo, vanidad, amadores de sí mismos más que de Dios. El camino estrecho, sí, está lleno de deseos de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, en trabajar en nosotros mismos. Y también en ese de reconciliación con nuestro prójimo, ¿sí? Teniendo una voluntad de amar verdaderamente a los demás, incluso cuando hacerlo requiera negarse a sí mismo por la obediencia a Dios y a su palabra. Este es el camino angosto, que pocos van por él, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy hablando, meditémoslo. Cuando medito yo hoy en esa voz, ¿sí? Que me hablaba una y otra vez sendero de justicia, pasaré por allí, ¿sí? Y yo me preguntaba, pero si Jesús es el sendero del que habla es el sendero antiguo, porque me dio esta palabra en Jeremías, ¿sí? En Jeremías 6:16-19, y yo quiero decirles que no fue como que lo busqué, abrí mi teléfono y estaba la Biblia y estaba este versículo que les voy a decir ahorita. Jeremías 6:16-19, Reina Valera 1960. Y dice así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros, pues puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por lo tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Esta palabra me la dio y cuando yo hablaba y meditaba, ¿no? Que hablaba con Dios y meditaba sobre esta palabra, los senderos antiguos de lo que se habla es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dice paraos en los caminos, es que el mundo te ofrece muchos caminos y muchos creen que todos los caminos llevan a Dios y esa es una gran mentira del enemigo. Entonces, cuando aquí dice la palabra, paraos en el camino, párate donde estás y mira y pregunta por las sendas antiguas es los caminos que te llevan a Dios, las sendas antiguas es el camino estrecho, angosto, que pocos van por él. Esas son las sendas que no es espacioso y grande, que es angosto, que nada más máximo son 2 metros de ancho, pero tiene una largura de tu camino, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir?
El camino, las sendas antiguas está hablando, esos caminos que te guía la palabra, porque muchos la palabra ya la acomodan a su conveniencia, pero tenemos que volver a los senderos antiguos, que es la dirección, la guía de la palabra que no cambia, que no hay variación de sombra en ello, que sigue siendo la misma y que tenemos que sujetarnos que sea nuestra guía de vida. Pero aquí también dice, en lo siguiente, dice, puse también sobre vosotros atalayas. Los atalayas son los que están hablando, son los que están hablando del mal que se precipita, alertando al pueblo que se prepare, que se prepare. Y aquí dicen esto, dicen, no quisieron escuchar, no escucharemos, dijeron. O sea, hay mucha gente que, ay, siempre han dicho lo mismo, no escucharon. Y entonces que esta palabra nos está diciendo, oír naciones y entender. Dice que viene mal sobre esta tierra, ¿sí? Traigo mal sobre este pueblo, está hablando al pueblo de Dios, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, está hablando a las naciones, está hablando a toda la tierra. ¿Por qué? Porque aborrecieron, dice, no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y yo quiero decirte que en Jeremías 6:10, versión Reina Valera también, 1960, dice así, ¿a quién hablaré y amonestaré? ¿A quién hablaré? Dice Dios, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Lo que les decía ese momentito. Muchos dicen, todos los caminos llevan a Dios y en esta palabra nos asegura que solo hay dos caminos, ¿sí? Se puede buscar las sendas antiguas, pero no se tiene la libertad de inventar caminos. Ese es el problema, que inventamos caminos. Pero las sendas antiguas nos está hablando, ¿verdad? Que se pueden buscar. Las sendas son propicias para cada creyente. ¿Sí? Las sendas son propicias, son esos caminos estrechos que cada uno va a transitar, donde Jesús dejó huellas del amor del Padre por nosotros, a través de su escritura. Por eso son las sendas, es la palabra es el verbo encarnado, es Jesucristo mismo. Y entonces, ¿qué está diciendo? Cada senda son propicias para ti, para mí, para cada creyente que tenemos que atravesar y seguir las huellas que Jesús nos dejó a través de su palabra. Estas sendas te llevan a un solo camino que implica procesos donde somos afirmados en la fe por medio de tribulaciones. Es necesario pasar por tribulaciones para afirmar nuestro carácter, pero también para posicionarnos en una fe sólida, fuerte. También estas sendas, ¿verdad? Estas sendas nos llevan a temporadas de afirmación en en nuestra vida espiritual, en nuestra nueva vida espiritual, que nos forma en la identidad de quienes somos como hijos de Dios. Pero también esas sendas, ¿verdad? Nos llevan a la manera de conducirnos en nuestra moral de vida. Esas sendas que nos llevan a atravesar ese camino, esas huellas que nos dejó Jesús a través de su palabra, nos está también conduciendo en esa moral de vida, en esa forma de adoración que implica una forma de vida. Sí, y esto está dando a luz una luz, eso está dando al estar caminando en esa senda, nos está dando una mayor luz interior, una madurez espiritual, una madurez emocional, pero también revelación de lo que es correcto e incorrecto y llevándonos a renuncias, ¿sí? En nuestra forma vieja de vivir. Y también nos está llevando en una rendición a Dios para vivir, ¿verdad? Con gozo, con paz, con una buena vida, ¿sí? Una buena vida para nosotros, pero también para los que nos rodean. Y claro, con la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. Y quiero decirte que ahora Dios nos está alertando por medio de su pueblo, su iglesia, sus escogidos. Jesús va a pasar por el sendero de justicia, ¿sí? Y yo me preguntaba, y yo me decía, pues Jesús es justicia, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, ¿verdad? Para llegar al Padre, es la verdad, es la vida. Entonces Jesús nos propició para justicia a los ojos de Dios y en todo en el ámbito espiritual. Y yo me decía, ¿cómo va a pasar Jesús? Me decía sendero, sendero, sendero de justicia. Voy a pasar por allí. Y yo decía, ¿cómo vas a pasar si tú eres?
Es algo maravilloso porque me reveló cuando estaba escribiendo y decía, es que no me cuadra esto que está pasando. Y es tiempo de preguntarnos, ahorita les voy a decir qué es lo que me dijo. Es tiempo de preguntarnos, ¿estamos dentro de la puerta? ¿Somos uno con Cristo? ¿Estamos caminando en su camino estrecho? ¿Estamos desechando la mentira del mundo para vivir la única verdad en su palabra? ¿Estamos en el sendero antiguo? ¿Sí? Porque el sendero antiguo, recuerden que es su palabra. Entonces, estar en el camino ancho, sin sendas, ¿sí? Sin sendas rectas, nos hace vivir sin tener descanso en nuestras almas, porque en Jeremías 6, 16 al 19 nos habla de esto. ¿Sí? Que si vivimos en sus sendas, ¿sí? En el sendero antiguo vamos a tener descanso en nuestras almas, pero lo contrario es vivir en el espacioso camino ancho, donde todos van por ahí. ¿Qué dice? No vamos a tener descanso en nuestras almas, vamos a querer llenarlo con cosas, ¿sí? Con cosas que aparentemente nos dan felicidad, pero seguimos con los mismos vacíos, porque al que necesitamos es al Salvador en nuestra vida, que venga a conectarnos a la fuente de vida del que nos crió, del que nos formó y para qué nos formó. Entonces quiero decirte, te puede estar llevando, ¿sí? El estar en este camino ancho te puede estar llevando a que no escuches a aquellos enviados, aquellas atalayas que dicen Jeremías que mandó. Pues puse, dice atalayas que les dijeran y no quisieron, que van a tocar las trompetas, no quisieron escuchar. Te puede estar llevando a que no escuches a aquellos enviados por Dios con el mensaje de que está por tocar la trompeta y que consciente o inconscientemente tu mente se niega a oír las advertencias de Dios. Él no envía mal sin antes advertir a su pueblo, a sus hijos. El Señor ya no puede soportar tanta maldad e idolatría de los hombres. Está por terminar el tiempo de la gracia y caer la ira de Dios sobre esta tierra. Dios en su justicia y santidad dará el pago. No porque se mueven emociones y esté enojado, sino porque su santidad, su justicia ya no puede soportar tanto y que está esperando por amor a aquellos que todavía no han venido al camino, no se han arrepentido. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando a mí Jesús me hablaba, sendero, sendero, sí, sendero de justicia, voy a pasar por allí. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, me iluminó y me puso, porque decía, ¿cómo va a pasar si Él es el camino? Él es la palabra, Él es la justicia. Y me dijo, voy a pasar por mi camino y voy a levantar a mi iglesia. Y eso para mí, ¡ay, Señor! Como, como diciéndome, prepárense, prepárense, pónganse alertas, porque el tiempo está por terminar. Voy a pasar por mi sendero, por lo que es mi palabra, por mi camino, y voy a ver a los que están justificados en el sendero de justicia, quienes están en ese camino y van a ser levantados. Voy a pasar por ahí, no que va a venir a la tierra, pero su mismo espíritu, ¿sí? Y me mostró en el levantamiento. Y esto es lo maravilloso, y yo sé que muchos están hablando y de diferentes formas Dios está comunicando con su iglesia, y no es para temor. Primera de Pedro 4:17 al 18, Reina Valera 1960, dice así, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? Entonces, Dios nos envía a llevar las buenas nuevas de salvación. Claro que sí, a veces digo, Lorena, porque siempre estás hablando así, digo, no sé, Señor, tú me llamaste en una forma de compartir de una manera y tú me diste un mensaje desde que me levantaste para que te conociera. Y yo quiero decirte que a mí Dios me dijo, las buenas nuevas de salvación, esto incluye el evangelio completo. Sí, no puede llevarse a medias. El llevar las buenas nuevas de salvación es un evangelio completo para salvación por la fe en el Hijo de Dios. Y el evangelio completo es decirte las cosas buenas, pero también las cosas que van a venir. Para el pueblo de Dios no hay temor, porque sabemos a dónde vamos, pero esto es una exhortación para los que todavía están en un camino y en otro y todavía no se deciden. Es una alerta de Dios. El Señor Jesucristo va a pasar por el sendero de justicia y quiere vernos allí en su camino, justificados, solidificados en la fe en Él y en su palabra.
buscando de todo nuestro corazón, para que si tú en algún momento estás pasando por un momento difícil, ¿verdad? Que en tu vida, Él sea tu pronto socorro cuando estás debilitado, o aquellos que han flaqueado en la fe y su mente empieza a hacerles jugadas malignas, o para aquellos que han caído en tentaciones, se arrepientan y se vuelvan de su pecado, confesando su pecado. O también para los hijos pródigos que se fueron seducidos por el mundo, que recuerden que en la casa del Padre tenían abundancia de pan y que se llenaban verdaderamente en su corazón y que vuelvan a casa. Y también por nosotros, la iglesia de Cristo, que nos levantemos en fe y en la autoridad que nos ha dado el Hijo de Dios, porque pasará por ese sendero de justicia para levantar a su iglesia. Entonces, quienes verdaderamente estemos en esos senderos siendo eficaces en el reino de Dios, oremos por los débiles, por los caídos, por todos los que se han ido como hijos pródigos. Oremos, levantémonos en discernimiento para orar por aquellos que todavía no han alcanzado la salvación, que todavía vagan sin pastor, ciegos, sujetos a los engaños de Satanás. Porque el Señor quiere que fructifiquemos, que reproduzcamos en otros lo que el Señor ya ha hecho en nosotros para su gloria y honra. Entonces el Señor hoy nos amonesta, ¿sí? Circuncida tus oídos, y esto es para todos, para mí tomo mi parte. ¿Qué te permites escuchar? Se han hecho circuncisos nuestros oídos. En Jeremías 6, 16 al 19 está hablando que no escuchaba porque estaban incircuncisos sus oídos. Ya no era el corazón, eran los oídos. Y esto es poderoso, ¿sí? Porque ¿cómo pretendemos que nuestro corazón sea circuncidado si todo inicia por lo que oímos? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también hay la fe en las palabras de mentiras del príncipe de este mundo. Cuando te dice o me ha dicho o le dice a otros, ¿verdad? No es malo lo que haces y tu conciencia te alerta, te está confrontando, lo que quieres hacer no está bien, pero muchos terminan escuchando todo lo que influencia en tu mente y corazón y te aparta de los deseos y pensamientos para Dios. Y puedes quedarte dormido o quedarme dormida, sin aceite en la lámpara. Cristo está alertando que estemos velando. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que en la noche voy al baño dormida y estoy hablando con Dios, y estoy orando con Dios y me acuesto y sigo hablando con Dios. Y es algo que no lo puedo evitar. Algo está haciendo el Espíritu, que estemos velando en el Espíritu, orando. Nos está moviendo estar orando y me mueve, no me mueve por cosas para mí, me mueve por las almas perdidas y yo creo que a ti también lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que ya nos está, despiértense, muévanse a la intercesión por aquellos que están perdidos, por aquellos hermanos que están derrotados en su fe, caídos sin esperanzas, que oremos por ellos, porque la oración del justo puede mucho, dice Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos alerta que el juicio comienza por la casa de Dios, se refiere a la iglesia, a los hijos de Dios, los que nos profesamos creyentes en la fe en Cristo, los ministros de los 5 ministerios que tienen mucha responsabilidad, pero también a los siervos y todos los que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús nos llamó de las tinieblas al reino del Padre. Fuimos trasladados a la luz de la verdad que nos da vida y con ella herencia transformadora, tanto para nosotros como para impartir a otros desde nuestra experiencia personal con Dios. Cada uno tiene ese privilegio y responsabilidad de qué hace con ese acceso a Dios por medio de Cristo. Tú y yo tenemos acceso por medio de Cristo. Y nadie más puede influenciar ni influir. Solo eres tú y tu libre albedrío y tu disposición a tu tiempo para Él. Entonces, no podemos decir que el trabajo, que no tengo tiempo, no, es tu libre albedrío. Tú decides qué es importante. Lo que deja de ser importante deja de ser necesario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que darle la importancia de dónde va nuestra alma y de todo lo que se nos depositó para administrarlo. El estar en el sendero de justicia nos hace estar en una fe activa, ¿sí? Si tú y yo estamos en el camino de Dios, en la justificación, en la justicia hechos por Cristo,
en ese sendero angosto que lleva la salvación a la vida eterna. Ese sendero es la palabra, el sendero antiguo es la palabra, la dirección, la instrucción, la confrontación. Ese es el sendero antiguo. No que me doren la píldora y todo bonito y que todo va a estar bien y todo es felicidad y sé feliz y todo próspero y mucha multiplicación y todo. No, Dios tiene bendiciones, sí, pero tiene también principios para las bendiciones. Tiene también preceptos, sí, y todo eso tenemos que conocerlo. ¿Qué te está diciendo? Esa fe activa, sí, de estar en ese sendero de justicia, nos ha de ser responsables de dar cuentas de nosotros mismos y de todo lo que se nos depositó del reino para administrarlo y ser efectivos aquí en la tierra, ser efectivos aquí en la tierra. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Estar en ese sendero tenemos que estar examinándonos, ¿sí? Porque tenemos una responsabilidad que se nos va a pedir cuentas. Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y el Señor desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este mensaje no es de condenación, no, es una alerta, una atalaya que Dios le permitió oír y yo te traigo el mensaje. Sí, y el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento, no quiere que ninguno se pierda. No esperes cambiar para acercarte a Jesús. Muchos he oído que dicen, no, ya que pueda dejar esto, ya que pueda dejar el otro. ¿Por qué? Porque el enemigo les hace creer esas mentiras, pero no, no es así. Dice en su palabra, no son los sanos, dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice Jesús. Entonces, si no has hecho esta oración, ¿sí? Esta oración a nuestro Señor Jesucristo, de hacerlo el Señor de tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Yo te acompaño en esta oración. Y entres al sendero de la justificación en Cristo Jesús. Y cuando pase por allí para el levantamiento de su iglesia, el Señor vea tu nombre por la sangre de su Hijo Jesucristo en ti. ¿Ok? Entonces yo quiero orarte y acompañarte en esta oración. Hoy yo soy una hija de Dios como tú, a lo mejor eres su hija, pero a lo mejor te apartaste por unas cosas, ya te pusiste tibia, ya no estás en esa conexión con Dios, pero nunca has dejado de ser su hija. Vuelve al camino estrecho, vuelve a reafirmarte también. Entonces yo soy como una atalaya para decirte, estamos por finalizar este tiempo de gracia, por fe en el Hijo de Dios. Ese es el tiempo de la dispensación de la gracia, que es por medio de fe, no por obras, porque la obra la hizo completa Jesús. Mas, sin embargo, la fe te lleva a accionar las cosas buenas, a accionar lo que Dios te dice, porque Dios se agrada de la obediencia. Es una forma de manifestación del amor a Dios, que es el primer principio. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios es obedecer su palabra. Entonces, después de la gracia, ¿verdad? Después de eso viene una gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo y se reitera y se retirará el Espíritu de Dios de la tierra y será de mucha calamidad en este mundo y ya no será el mundo como lo conocemos, ¿sí? Pero para los hijos de Dios no hay temor, pues se aproximan las bodas del Cordero, donde estaremos con Cristo para siempre. Y hoy quiero acompañarte en esta oración que la hagas conmigo. Señor Jesús, hoy vengo a ti y reconozco que he pecado contra ti, contra mi prójimo, contra mí mismo. Hoy quiero decirte, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios que viniste a esta tierra, a este mundo, a morir por mí en la cruz y que tomaste mis pecados, mis transgresiones, mis enfermedades sobre de ti, pagaste el precio y que moriste y resucitaste el tercer día y que subiste al cielo y estás a la diestra de Dios y que de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos. Hoy te recibo yo y di tu nombre. Hoy te recibo yo como el Señor de mi vida, de mi Salvador. Y te pido que me ayudes a hacer tu voluntad en mi vida y que se cumpla todo plan perfecto, Señor, que tú tienes para mi vida. Hoy quiero que tú me enseñes a vivir esta nueva vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que se escriba mi nombre en el libro de tu cielo, en el nombre de Jesús. Y
Para aquellos que se apartaron un tiempo, también quiero orar contigo y decir, Señor, perdóname, porque teniendo y haber conocido de tus delicias, de tu reino, me aparté de ti porque fui seducida al mundo, porque fui débil. Pero hoy vengo a ti pidiéndote fortaleza, Espíritu Santo, vuélveme al camino de mi Padre, enséñame a depender de Él, dame un corazón humilde, entendido, con sabiduría, para ser guiada en tu luz, en tu verdad y sostenerme a la diestra de tus pies, en fe, Señor, en tu palabra, en tu presencia y mantenerme firme. No me sueltes ni me dejes soltarme nunca más de tu presencia. Te amo y decido seguirte con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ese es el mensaje para hoy, que les tenía el sendero de justificación. Voy a pasar por allí. Jesús viene pronto por su iglesia y necesitamos estar en ese sendero estrecho, angosto, que pocos van por él. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Hasta luego.